¡Qué miedo! Tener que grabar una clase sobre Miguel Primo de Rivera en Jerez de la Frontera, su ciudad, en la ciudad donde todo el mundo admira la fuente de la Plaza del Arenal, a él dedicada, del año 1929, justamente un año anterior a su caída. Fuente, por cierto, con espléndidas esculturas de Mariano Viñure. Y tener que hablar de Miguel Primo de Rivera, de su dictadura, que transcurrió entre 1923 y 1930, en unos momentos en la que en España está cayendo lo que está cayendo, tal y como está la cosa política, con los parecidos que hay entre la España de aquel entonces y la de ahora. Cualquiera se atreve, pero hay que hacerlo. Mis alumnos tienen que enfrentarse a la prueba de acceso a la universidad y yo no puedo dejarles sin una explicación sobre la dictadura de este jerezano ilustre, que al fin y al cabo es uno de los temas claves de la prueba de acceso a la universidad, en la asignatura de historia, en este segundo de bachillerato. Así que vamos a intentarlo siguiendo las ideas y el esquema del libro de texto que estamos utilizando, que lo tengo aquí delante, ¿eh? Para que se vea que no me voy a inventar absolutamente nada. Voy a seguir las pautas y el enfoque del manual de la asignatura, aunque tampoco me voy a privar de dar algunas visiones, opiniones personales, todo lo discutible que se quiera. En cualquier caso, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible. Y dicho esto, vamos allá. Habría que empezar diciendo, bueno, ¿quién es ese Primo de Rivera? Pues es un señor que nace en Jerez, en una familia bien, en una familia de dinero, aunque luego vino un tanto a menos, que se había criado en un ámbito militar, buena parte de su familia es también militar, que va a ingresar pronto en el ejército y va a desarrollar una serie de cargos, de responsabilidades en puntos calientes, como Cuba, Filipinas o Marruecos, y que tras una serie de avatares se va a convertir en dictador. ¿Por qué llega con tanta facilidad al poder? Esto es algo que todo alumno que haga la prueba de acceso a la universidad debe explicar con cierto detalle, que no se limite a explicar cómo es su dictadura y cuáles son sus dos fases, que como veremos luego serán el directorio militar y el directorio civil. Hay que explicar también por qué llega al poder con tanta facilidad, qué caldo de cultivo había. Sobre esto ya he hecho otro vídeo que está colgado en internet desde hace algunos días. Pero conviene hacer un repaso. ¿En qué España llega al poder Miguel Primo de Rivera? Bueno, pues llega al poder en una España muy problemática. La España del final de la Restauración. Una España en la que el rey es Alfonso XIII y en la que existe una democracia muy imperfecta, en la que hay dos partidos principales, los dos llamados partidos dinásticos, el conservador y el liberal o progresista, que ya no convencían a nadie porque habían protagonizado la famosa corrupción electoral en toda la época del rey anterior, en la de Alfonso XII, y luego había una serie de partidos pequeños que cada vez van siendo más apoyados por los españoles debido al desafecto con respecto a los dos partidos dinásticos. Esos partidos pequeños, de izquierdas algunos, de derecha otros, cada uno va a intentar acaparar la mayor cuota de poder posible, lo que significa que van a condicionar mucho la política de los dos partidos dinásticos y van a desestabilizar al gobierno. De tal manera que durante
los años previos a la dictadura de Miguel I de Rivera, va a haber una rápida alternancia de partidos, fuertes desequilibrios y confusión, un gran estado de confusión. A esto tenemos que sumar otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de inferioridad moral de los españoles que se sentían abatidos por haber perdido Cuba y Filipinas, por ese desastre del 98 que va a dar pie a todo un movimiento intelectual, el regeneracionismo, que pedía curar los males de España. También teníamos el problema de la corrupción electoral, del caciquismo y del pucherazo que, aunque con menos fuerza que en época de Alfonso XII, seguían vigentes. Digo con menos fuerza porque a medida que el voto en la ciudad va aumentando, es más difícil controlar qué resultados electorales se obtienen. Eso era más sencillo en el campo. Pero las ciudades van creciendo, aumenta el voto obrero y más complicado ejercer ese pucherazo. En cualquier caso, ese problema de la corrupción electoral seguía existiendo y no había una auténtica representatividad de la voluntad del pueblo español. A esto tenemos que sumar más problemas, como por ejemplo la monumental subida de precios producida durante la Primera Guerra Mundial. España no estuvo en ese conflicto bélico, pero vendió productos a otros países con la consecuencia de que los precios subieron no solamente para esos otros países, subieron para los propios españoles, lo que produjo pues una pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de las clases más necesitadas, lo que empuja a la radicalización de esas clases necesitadas y a su vez a el crecimiento de actitudes de desprecio al orden público y de rebeldía, que se manifiesta muy bien en el creciente anarquismo que se produce en diferentes puntos de la geografía española. Sumemos a esto las tensiones frente a la Iglesia Católica por parte de gran cantidad de la población, que culpaba a la Iglesia de muchos de los males que tenía España. Con razón o sin razón, la culpaban a ella, mientras que la Iglesia se niega a perder sus privilegios que tiene desde tiempo inmemorial. Esta actitud de progresiva agresividad hacia la Iglesia Católica había quedado bien de manifiesto en la llamada Semana Trágica de Barcelona, que agitó a la capital catalana en el año 1909. En cualquier caso, no son estos los únicos problemas. También hay otros, y no poco importantes, como el pistolerismo, que sobre todo en Cataluña agitó a obreros contra patronos y patronos contra obreros. Los patronos llegaron a alquilar pistoleros para matar a líderes del movimiento obrero y a su vez los obreros contrataron a sicarios para asesinar a determinados burgueses. Por tanto, hay un ambiente muy caldeado, un ambiente de problemas económicos, de problemas sociales y también de problemas, por así decirlo, morales, de una España que no se sentía a gusto. Y frente a todo eso, ¿qué solución había? Recordad lo que yo he dicho muchas veces en clase. Cuando la gente tiene miedo, hay una tendencia a extremar las posturas, a radicalizarse en el pensamiento y a buscar mano dura. Eso ha pasado en muchísimas épocas de la historia. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, que el ascenso de Julio César en la República Romana pues tuvo que ver con una serie de crisis socioeconómicas que agitaron a esos últimos años de la República. Determinadas capas sociales pensaban que agrupar el poder en torno a una persona concreta permitía manejar la política con más facilidad y solucionar los problemas. Es solo un ejemplo de los muchísimos que se pueden poner a lo largo de la historia. Bueno, pues algo así ocurría en España. Era creciente el número de personas que pensaban que todos esos problemas solo se podían solucionar con mano firme. No necesariamente de izquierdas ni de derechas. No necesariamente con un dictador tal cual, pero sí con mano firme, quitando, digamos, de en medio a esos elementos desestabilizadores del sistema. De hecho, hubo un pensador regeneracionista muy importante, Joaquín Costa, que en un momento dado escribió que lo que necesitaba España era un cirujano de hierro. En realidad, Joaquín Costa se refería al problema del caciquismo y del atraso en general. Decía que hacía falta un cirujano de hierro que conociera bien España
y que con mucha firmeza y teniendo piedad de esa España, operara al enfermo quitándole los elementos que estaban podridos, que estaban en mal estado. Bueno, pues esa idea es la que va a ir extendiéndose por diferentes capas de la población española durante las primeras décadas del siglo XX. Que lo que hace falta es una persona que firme, elimine la corrupción, elimine las tensiones sociales, limpie la economía de todos esos problemas que había y conduzca a España a recuperar parte del esplendor perdido. Bueno, pues curiosamente, Miguel Primo de Rivera va a decir de él mismo que él es el cirujano de hierro que necesita España. Eso lo dirá ya cuando él sea dictador, pero está claro que la idea la tenía él desde antes. La idea de que imponiendo mano dura se iban a solucionar los problemas. De que no se podía permitir que los políticos con sus discusiones, que los obreros y los burgueses con sus enfrentamientos violentos, que los diferentes nacionalismos periféricos enturbieran el progreso de España, que ese progreso solo se podía conseguir con la paz y con la estabilidad. Y por tanto, había que dar un golpe en la mesa e imponer disciplina a los españoles. Bueno, pues justamente esa idea es la que le conduce al poder. Dicho esto, hay dos circunstancias concretas que explican el rápido acceso al poder del militar jerezano. La primera de esas circunstancias es la llegada al poder en 1923 de un señor llamado García Prieto, que va a formar un gobierno liberal con la intención de hacer reformas importantes en España. Reformas que incluyen una mayor limpieza en las urnas y que incluye también una disminución del poder de la Iglesia Católica, cosa que lógicamente no va a gustar al clero. Asimismo, se quería limitar el poder del rey, todo en el marco de una importante reforma de la Constitución. Así que estas reformas del nuevo gobierno liberal no hacían ninguna gracia a determinados sectores sociales, a los más conservadores, a la ya citada Iglesia, pero también a gran parte del ejército, a la alta burguesía y por supuesto al rey, al que no le hacía ninguna gracia perder poder, porque al contrario que su padre, a Alfonso XIII sí le interesaba meterse en política. La segunda circunstancia tiene que ver con el problema marroquí. Recordad que España tenía un protectorado en el norte de Marruecos. El sur de Marruecos era protectorado francés, el norte era protectorado español. Y estaba causando numerosos problemas con las guerrillas marroquíes que lógicamente quieren que los españoles abandonen su tierra. De tal manera que en el año 1921 Abdelkrim derrota de una manera rotunda a las tropas españolas. Esta derrota se conoce como el desastre de Anual y parece ser que mucho tuvo que ver con ello la actitud de los altos cargos militares. De tal manera que se prepara un informe conocido como el informe Picasso que va a hacer rodar cabezas de los altos cargos referidos, concretamente de uno de ellos que al parecer tenía muy buenas relaciones con el rey. Así que si el expediente Picasso saliese a la luz, pues posiblemente peligraría la propia figura del rey. De esta manera tenemos que tanto los altos cargos del ejército como esas élites españolas que tenían el poder económico o espiritual, alta burguesía, terrateniente, iglesia, están en contra de que prosiga el nuevo gobierno y van a ver con buenos ojos que se dé un gran giro hacia una política distinta. Así que viendo todas estas circunstancias, que hay importantes presiones para acabar con el gobierno democrático de Prieto, Primo de Rivera va a dar un golpe de estado. Lo da en Barcelona, porque él era capitán general de Cataluña. Con bastante rapidez, el golpe se va a extender hacia Aragón. Curiosamente, en un primer momento no en el resto de España. Podía haber fracasado perfectamente si el rey lo hubiera desautorizado, pero no lo hizo. Antes, al contrario, cuando Miguel Primo de Rivera mandó un telegrama comunicando que él tomaba el poder,
Alfonso XIII se lavó las manos y dijo que muy bien. No diré que su apoyo a Primo de Rivera fuera total y absoluto, pero sí que lo consideró como un alivio, porque al fin y al cabo el propio poder de Alfonso XIII estaba peligrando por culpa del desastre de Anual. Y al fin y al cabo Alfonso XIII tampoco sintió nunca ninguna simpatía hacia lo que podemos llamar la izquierda en general. Así que, bueno, dice, si viene este jerezano a tomar el poder y me permite a mí seguir siendo rey, que efectivamente Miguel Primo de Rivera dice que él es monárquico y católico y tradicional, pues bueno, pues bien, yo sigo siendo rey, me voy a poder seguir metiendo en política, pero en lugar de tener que aguantar a estos políticos que no hacen más que pelearse y que además quieren hacer política de izquierda, gobierna Primo de Rivera, que al fin y al cabo coincide con mi propia ideología. Pues estupendo. Así que el rey pues va a respirar tranquilo, va a poder dedicarse con más libertad a sus aficiones, el cine. Bueno, el cine de determinado género, sí, sí, de ese género que ya existía, y de hecho se dice que el Borbón fue un gran coleccionista de cine subidito de tono. Dicho esto, se dedica a sus aficiones y va a gobernar en España un Miguel Primo de Rivera que va a vender muy bien la moto. Hasta el punto de que, fijaos, el PSOE y la UGT, es decir, el socialismo, tras un primer titubeo, le van a apoyar. Van a ver bien que gobierne Miguel Primo de Rivera. Fijaos. ¿Y por qué? Bueno, porque Miguel Primo de Rivera vende un mensaje que, por cierto, vende bastante hoy, año 2020. Todos los políticos son iguales, todos los políticos son corruptos, los políticos no hacen más que pelearse entre ellos. El hecho de que cada vez que un partido pequeño crece, intenta subir al poder y eso desestabiliza los gobiernos existentes, ¿os suena de algo? Comparado con la actualidad, ¿no? Partidos pequeños que en un extremo, en el extremo derecho y el extremo izquierdo, suben al poder o quieren subir al poder y desestabilizan a los partidos tradicionales y dinásticos. Un poco lo mismo que está pasando hoy, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vende Miguel Primo de Rivera. Con esto no podemos seguir adelante. Los políticos nada más que van a su interés, no piensan en España. Aquí, dice Primo de Rivera, hay que solucionar la crisis económica a base de ponernos muy firmes. No podemos consentir que obreros y burgueses sigan matándose entre ellos. Hay que establecer un diálogo entre ambas fuerzas. Yo voy a solucionarlo con mano firme. Para empezar, voy a echar a todos los políticos. Acabó la democracia, se impone la dictadura, los políticos fuera, gobernamos nosotros los militares, que se nos va a obedecer por la fuerza, que para eso tenemos las armas. Aquí nosotros vamos a devolver la grandeza a España, haciendo pensar en un país importante, y español, yo soy español, viva España, etcétera, etcétera, etcétera. Viva España católica, que es muy importante el mensaje católico que trae Primo de Rivera. Y bueno, aunque esto último, el catolicismo, pues no sea precisamente lo que más le gusta al PSOE ni a la UGT, lo demás sí. Eso de poner firme a los políticos o echarlos para solucionar las cosas a base de golpe fuerte en la mesa, pues curiosamente sí. Y de hecho, había mucha gente pobre, o por lo menos de clase media, que dice, oye, mira, ¿y si con esto se arreglan las cosas? Hoy pasa también algo parecido, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, ¿y si votamos a este partido extremo, sea de la izquierda o de la derecha? ¿Se arreglan las cosas? Si los de siempre no han sabido hacerlo, a lo mejor estos otros que son distintos y que tanto critican y que tanto levantan la voz para acusar de incompetencia a los actuales, ¿y si eso sí funciona? Pues eso es lo que pasó con Primo de Rivera, ni más ni menos. Que una parte importante del pueblo español decía, bueno, vale, hubo un dictador y a lo mejor a mí no me gusta la dictadura, pero ¿y si este hombre lo arregla? Porque los políticos que están no han sabido arreglarlo. Así que, curiosamente, Primo de Rivera va a triunfar, ¿no? Va a triunfar. Hay gente que no le puede ver, eso es cierto. Hay intelectuales importantes, como Unamuno, que se va a tener que largar, lo exilian ahí a las Islas Canarias, a Fuerteventura concretamente, porque se pone en contra de Primo de Rivera. Hay grupos sociales que evidentemente van a estar desde siempre en su contra,
Por ejemplo, los comunistas, que son todavía muy pocos, no confundir con los socialistas, los comunistas, y los anarquistas, los anarcosindicalistas, van a ponerse muy en contra de Primo de Rivera, ¿no? Pero Primo de Rivera va evidentemente a reprimirlos enseguida para acabar con esa efervescencia anarquista. Y en cuanto a los nacionalismos, bueno, es curioso porque en un principio Miguel Primo de Rivera era pro-catalán, hasta cierto punto pro-catalán. Y lo vieron bien. Lo que pasa es que luego, cuando Primo de Rivera empezó a perseguir la lengua catalana, ¿no? Por lo menos si no perseguirla, a reprimirla, a limitarla seriamente, y a ponerse en contra de las ciertas tendencias nacionalistas, ahí sí perdió ese apoyo. Pero en un principio, curiosamente, era catalanista. ¿Y qué pasa con el ejército? Es curioso. Miguel I de Rivera había escandalizado al ejército años atrás porque era abandonista, es decir, partidario de abandonar Marruecos. Miguel I de Rivera decía que nada se nos había perdido allí y que no era bueno que hubiera militares españoles en Marruecos, que eso iba en contra de nuestros intereses. Y yo creo que no le faltaba razón, ahí, a don Miguel, no le faltaba razón. Pero cuando llega él al poder, se da cuenta de que para ganarse al ejército no puede seguir con sus tesis abandonistas. Así que pega un giro y dice, no, no solamente no vamos a abandonar Marruecos, sino que vamos a arreglar el problema de Marruecos. Así que esa parte del ejército grande, que se había escandalizado antes, cuando él se mostró abandonista y que incluso le persiguió, ahora, con este giro, va a conseguir todo el apoyo del ejército, o casi todo. De tal manera que Primo de Rivera se ha buscado el apoyo de gran parte, no de toda, pero sí de gran parte de la sociedad española, que dijo, vamos a ver qué hace este. Y como además él prometió que su dictadura iba a durar muy poco tiempo, pues con más razón le dejaron hacer.